¿Cómo se llega de un mosaico de reinos que no paraban de luchar entre sí a lo que hoy conocemos como España? Bueno, pues vamos a hacer un viaje de 700 años para descubrirlo. Esa es la gran pregunta que vamos a intentar responder. Es una historia fascinante, llena de conflictos, de crecimiento y de alianzas que lo cambiaron todo. Así que, vamos al lío. Para entender bien el viaje tenemos que irnos al punto de partida, al kilómetro cero. Imaginemos la península ibérica en el siglo VIII. Estaba casi por completo bajo dominio musulmán. Los reinos cristianos eran apenas unos pequeños focos de resistencia, ahí, escondidos en las montañas del norte. Y si tuviéramos que resumir los siguientes 700 años en una sola frase, sería esta: conquistar y repoblar. Esta fue la idea que lo movió absolutamente todo. Y ojo, no eran dos conceptos separados, para nada. Eran las dos caras de la misma moneda. A ver, ¿qué significaba exactamente eso de repoblar? Pues era algo fundamental. No bastaba con ganar una batalla y clavar una bandera. Para controlar de verdad un territorio, tenías que llevar a tu gente, a colonos leales de tus reinos del norte, y asentarlos allí. Esto, claro, acabó creando una mezcla de culturas súper compleja. Muy bien, pues vamos a ver ahora cómo esas pequeñas semillas de resistencia que estaban en el norte empezaron a organizarse y a echar raíces de verdad. Aquí tenemos los momentos fundacionales, por así decirlo. El pistoletazo de salida, el año 722, la famosa batalla de Covadonga, con Pelayo al frente. Ahí nace el Reino de Asturias. Damos un salto al siglo X y vemos cómo surge el Condado de Castilla. Y mientras, en el este, en los Pirineos, el origen es otro. La marca hispánica de Carlomagno es la que dará lugar a los reinos de Pamplona y Aragón y a los condados catalanes. Y para que quede claro, esto de la marca hispánica era básicamente una franja de seguridad, una zona militar que Carlomagno creó para proteger su imperio de los musulmanes. ¿Qué pasó? Que cuando el poder de los francos se debilitó, los señores locales dijeron, esta es la nuestra, y crearon sus propios reinos. A partir de aquí, la cosa empieza a coger muchísima velocidad. Esos pequeños reinos ya no solo se expanden hacia el sur, sino que empiezan a fusionarse entre ellos, y claro, al unirse, creaban potencias mucho más fuertes. Y de todas esas uniones surgen los dos grandes bloques que van a dominar el tablero. Por un lado, en 1230, León y Castilla se unen para siempre y forman la Corona de Castilla, un auténtico gigante. Por otro, una unión por matrimonio da lugar a la Corona de Aragón. Estos dos van a ser los protagonistas. Pero en toda esta larga historia hay un año que lo cambia todo. Un solo número que marca un antes y un después. 1212. Quedémonos con esa fecha. En ese año tuvo lugar la batalla de las Navas de Tolosa. Y lo que la hizo tan especial es que por primera vez los grandes reinos cristianos, Castilla, Navarra y Aragón, dejaron a un lado sus piques y lucharon juntos contra el ejército almohade. El resultado fue demoledor. La victoria cristiana fue tan aplastante que el poder almohade en la península quedó hecho añicos. A partir de ese momento, la conquista del sur fue casi imparable. Solo quedaba un último bastión por caer, el Reino de Granada. Bien. Con el mapa militar ya bastante definido, es el momento de hacer zoom en los dos grandes ganadores, Castilla y Aragón, porque, aunque eran vecinos, no podían ser más distintos en su forma de hacer las cosas. Fijaos en la diferencia política. En Castilla, el rey tenía un poder centralizado y muy fuerte. Él dictaba las leyes, declaraba la guerra, era la máxima autoridad. En cambio, la corona de Aragón era más bien una especie de confederación. El rey tenía que jurar respetar las leyes de cada territorio. Eran dos modelos de gobierno totalmente opuestos. Y con la economía, pues pasaba lo mismo. Cada corona miraba en una dirección. Castilla se centraba en el interior, la agricultura y, por encima de todo, la potentísima industria de la lana de oveja merina, que era como el petróleo de la época y se exportaba a toda Europa. Aragón, sin embargo, era mar. Su gran negocio era el comercio en el Mediterráneo. Este mapa es la foto perfecta de lo que acabamos de hablar. Hacia 1450 esto es lo que tenemos. Dos grandes bloques. Castilla, orientada al Atlántico con su lana, y Aragón, volcada por completo en el Mediterráneo. Pero la historia no son solo mapas y reyes. ¿Qué pasaba con la gente? Vamos a ver ahora el lado más humano, la cultura, las crisis que lo pusieron todo patas arriba y la complicadísima convivencia entre las distintas comunidades. Aquí hay que hablar sí o sí del Camino de Santiago. No era solo una ruta para peregrinos, pensad en él como la gran autopista cultural de la Edad Media. Por ahí entraba de todo desde Europa, personas, nuevas ideas y, muy importante, nuevos estilos artísticos. El camino fue la puerta de entrada para los dos grandes estilos europeos. Primero, el románico, con sus iglesias que parecen fortalezas, con muros anchos y poca luz.
Y más tarde llegó el gótico, que era todo lo contrario, buscaba la altura, la luz, las vidrieras espectaculares. Eran dos mundos distintos. Pero el final de la Edad Media no fue precisamente un camino de rosas. El siglo XIV fue una época terrible, una auténtica tormenta perfecta. Malas cosechas que trajeron un hambre atroz, la llegada de la peste negra que fue devastadora y, por si fuera poco, un montón de guerras civiles. En un contexto tan duro, la convivencia se complicó muchísimo. Además de los cristianos, en sus territorios vivían judíos y musulmanes, a los que se llamaban mudéjares. Y aunque hubo épocas de cierta coexistencia, la crisis del siglo XIV hizo que todo saltara por los aires. Aumentó el odio, sobre todo contra las comunidades judías, que sufrieron matanzas, conversiones forzosas y segregación. Y así, después de este larguísimo recorrido, llegamos al final de la Edad Media, con un mapa político que es el resultado de 700 años de historia. Y aquí lo tenemos. Esta es la foto final de esos 7 siglos de conquistar y repoblar. Una península con 5 reinos, sí, pero donde el poder real se lo repartían 2 superpotencias, la corona de Castilla y la corona de Aragón. El escenario estaba servido. 2 coronas enormes, muy poderosas, pero cada una con su propia personalidad, sus leyes y su economía. La pregunta, claro, flotaba en el ambiente. ¿Qué tenía que pasar para que esas 2 grandes piezas finalmente se convirtieran en una sola?